Hola a todos. En nombre de RMS Pro Audio os doy la bienvenida a esta serie de vídeos en los que vamos a hablar acerca de la serie SD. Mi nombre es Marc Llopis y vamos a estar trabajando en una superficie SD12, que es la última de la serie SD que salió al mercado y que, como podréis comprobar, trae muchas de las opciones que tienen sus hermanas mayores, como los LEDs de color, los búmetros directamente de alta resolución al lado de los faders, tenemos macros con colores cambiables, tenemos doble pantalla. También habría que destacar su ergonomía, es muy fácil acceder a todos los parámetros desde la posición del operador. Y en primer lugar vamos a ver la parte posterior, que sería donde están todas las conexiones. En la parte posterior de la mesa encontramos 8 entradas de microlínea, 8 salidas justo al lado y tenemos 4 AES in, 4 AES out. Por otro lado, también tenemos conexión MIDI in, through y out, que nos sirve para conectar todo tipo de aparatos MIDI. Y después tenemos GPIs y GPOs, que nos sirven para hacer trigger, tanto de entrada como de salida, de ciertas acciones. O para disparar, por ejemplo, macros, o que las macros disparen cosas, por ejemplo. En la parte posterior izquierda de la consola tenemos, por un lado, la alimentación, que vemos que tiene dos conexiones, porque tiene doble fuente, es redundante. Justo al lado tenemos la parte del ordenador, que en primer lugar tenemos la conexión de pantalla externa, que sería una conexión DVI en este caso, 4 puertos USB en el que podemos conectar o un teclado y un ratón o memorias USB, por ejemplo. Tenemos el puerto Ethernet, que nos permite comunicarnos con iPad o con otros ordenadores conectados con el software offline. Tenemos también el reset de superficie, en el que reseteamos el sistema operativo y la superficie. Y por último tenemos la parte de los puertos digitales. En los puertos digitales vamos a empezar hablando de overclock, que sería este puerto de aquí. Aquí tenemos salida y entrada de overclock para dar o recibir clock. Después tenemos la parte del MADI, que es la parte que traen por defecto todas las consolas SD. Tenemos dos puertos MADI con, en este caso, formato BNC, en el que tenemos 64 entradas y salidas a 48K en cada uno de ellos. Como novedad, en la SD12 tenemos un puerto que se llama vMADI. Este puerto nos permite grabar o reproducir 48 canales a 48K. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un Virtual Soundcheck directamente como si nuestra mesa fuera una tarjeta de audio. También como novedad en las consolas SD tenemos dos slots de DMIs, que son estos slots que vemos aquí. En el slot 2 de DMI vemos que tenemos puesta, por ejemplo, una tarjeta DMI MADI en formato CAT5. Esta tarjeta nos permitiría, por ejemplo, conectar un dedo rack o un D-Rack en formato CAT5. Por último, tenemos los puertos ópticos, que son opcionales en todas las SDs. Y eso nos permitiría conectarnos a una gran cantidad de racks o de consolas. Si ponemos el puerto óptico, por ejemplo, podemos conectarnos hasta un máximo de 14 racks y 5 mesas en el mismo loop. Y podríamos tener acceso a todas las entradas y a todas las salidas de esos racks. En la parte frontal vemos que tenemos dos secciones dedicadas al manejo de los canales, con dos pantallas, y si lo vemos cada una por separado, vamos a ver, por ejemplo en esta sección de aquí, vamos a ver que tenemos la parte de los Quick Select, en la que nosotros vamos a seleccionar qué función hacen los encoders de debajo de la pantalla, y al mismo tiempo vemos que cambian de color. Vemos la parte del Channel Strip, en la que tenemos replicados la mayoría de los controles importantes de cada uno de los canales. Tenemos la parte de los faders, que está aquí abajo. Tenemos un display en el que sale el nombre de cada uno. Tenemos un botón de solo y tenemos un botón de mute. Tenemos los faders y al mismo tiempo vemos que los LEDs de entrada están justo al lado del fader. Aquí tendríamos los cambios de banco, cambio de layer, sería este de aquí,
Y todo esto que estamos viendo en esta parte está completamente replicado en esta de aquí. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre esta parte y esta parte? Estas dos opciones. Por un lado tenemos el acceso al Master Screen, que estaría en este botón. Si yo pulso el Master Screen, y esto es algo que está en todas las SDs, siempre hay una manera de acceder a la pantalla Master, veo que sigo controlando los faders de los mismos canales, sigo teniendo la gometera, pero acabo de entrar en la pantalla de configuración de la consola, en la que puedo ver, pues por ejemplo, los RAS que están conectados, los efectos, las opciones, snapshots. Es donde están los menús generales que iremos viendo en posteriores capítulos. Los solos, los control groups, todo es accesible directamente desde aquí. Y otra cosa que es importante también en todas las consolas SD es que las pantallas siempre son táctiles. Todo lo que toquemos responderá siempre a nuestros dedos. Por último, a la parte derecha tenemos la sección de macros, que siempre está en todas las consolas SDs. En este caso tienen displays en el que muestra el nombre y podemos cambiar el color, pero aunque no tenga esta parte de colores, siempre hay un sitio donde podemos asignar macros en todas las SDs. Tenemos el control de cascos, control de tollback, control de solos y por último tenemos el control de snapshots y la sección master, en la que tenemos nuestro master fader y nuestro master de solo por defecto.